¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Muy bien, pues vamos a ver justo un enfoque de lo que es Apocalipsis 2 y 3. Es Jesús presentándose a la iglesia. En el capítulo 1, él se presentaba a Juan, al discípulo amado, y había mucha simbología en la persona de Cristo. Y realmente, pues, el libro de Apocalipsis trata de Cristo. El libro de Apocalipsis trata del Jesús glorificado, el que tendrá la última palabra sobre todos los acontecimientos que van a ocurrir aquí en este planeta. A veces el Apocalipsis lo enfocamos demasiado, wow, lo que va a ocurrir en el mundo, que si el anticristo, que si la bestia, que si la persecución. Entonces, eso es cierto. Pero el ver que por encima de todo eso es Cristo manejando los hilos de la historia de la humanidad. Ya pasó con Daniel, cuando él estaba al lado del río en ayunas durante 21 días y se le apareció un ángel y le dio un mensaje y le dijo, bueno, he tenido resistencia por el príncipe de Persia, pero te voy a decir lo que va a acontecer respecto a los siguientes reinados que iban a ocurrir después de los babilonios. Y todo ocurrió tal cual como Daniel había recibido el mensaje. Es decir, que más allá de lo que podemos ver o creemos que el hombre está manejando la historia o que cree que es dueño del futuro, la Biblia nos enseña que es Dios quien tendrá la última palabra a través de Cristo. Entonces, Jesús le da tanta importancia a la iglesia, ha pagado un precio tan alto por ella, para redimirla, para rescatarla. El papel de la iglesia es fundamental aquí en este planeta. No importa la denominación, no importa el país, no importa la etnia. Somos iglesia, hay solo un cuerpo y solo hay una cabeza. Podemos tener algunas diferencias en cuanto al aspecto teológico, algunas cosas que a lo mejor no nos pondremos de acuerdo. En el cielo ya lo entenderemos todos y seremos todos de una misma opinión, pero lo importante es que nuestro enfoque en nuestra vida aquí en la tierra sea Cristo, que sea Él siempre. Y Él, pues cuando se presenta ya la primera iglesia a Éfeso, que es conocida como la iglesia que ha perdido su primer amor, en los libros de la Biblia no hay capítulos ni versículos, es algo que se ha añadido para que nosotros podamos buscar rápidamente un texto. Mira, capítulo tal, versículo tal, ¡pum! Pero realmente, pues, cuando tomemos una epístola, una carta, leerlo todo de seguido, como si no hubiera versículos ni capítulos, y veremos que hay, pues, una continuidad, hay un hilo conductor que va siguiendo de uno a otro. No existen ni los títulos que hay en medio de los capítulos, es algo que humanamente hemos añadido, pues, para poder captar enseguida los textos. Entonces, así como acaba el capítulo 1, empieza el 2, pero hay ese hilo conductor. En el capítulo 1, pues terminaba diciendo que el misterio de las 7 estrellas, le decía Juan, que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Un ángel es un mensajero, así que cuando habla de los ángeles, de las estrellas, de las iglesias, se tratan de aquellos que comunican la palabra de Dios. El equipo pastoral, el equipo ministerial. Y cuando nos habla de las iglesias, están representadas por candeleros, es decir, son testimonios que están ahí repartidos en toda la faz del planeta, y es Cristo quien decide qué testimonio se mantiene abierto y qué testimonio es el que Él decide cerrar. Entonces, va en función del empeño de la iglesia a querer reflejar a Cristo. Así que Él está muy, muy atento cómo funciona cada iglesia, tanto local como nacional, como a nivel mundial. Él se pasea en medio de las iglesias, Él está aquí presente, nos observa a cada uno con su mirada que escudriña la mente y el corazón. Nos mira como iglesia y nos mira a nivel individual. Entonces, en esta primera iglesia
vemos, son siete iglesias que hoy en día se sitúan en Turquía y que la primera carta está enviada a la iglesia de Éfeso y luego pues va siguiendo como los relojes, la aguja de un reloj. ¿Veis? Están numeradas del 1 al 7 y es en ese orden que las cartas están escritas en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Son iglesias que han existido realmente, son cartas que han recibido y hay un hilo, hay una tendencia donde intentan pues colocar cada iglesia en una época de la historia, como diciendo, mira, hoy en día estamos viviendo la época de la iglesia de la Odisea. Es verdad que hoy en día hay mucha apostasía, pero realmente esas iglesias existieron, recibieron realmente esos mensajes y en cada época de la historia ha habido todo tipo de iglesia. Iglesias fieles y iglesias infieles. Por eso tenemos que coger todo el consejo de Dios, que es lo que Él comunica, y poder aplicar cada uno a nivel de iglesia y a nivel personal, qué es lo que a mí me concierne. Pues la primera iba para Éfeso y hoy el enfoque que quiero darles es cómo se presenta Jesús. No vamos a ver tanto lo que les pide o lo que les exige o lo que les reprocha, sino quién es Jesús. Porque Él a cada uno se presenta de una forma distinta. Jesús, cuando se presenta a tu vida, ya como cristiano, se va a presentar bajo la forma de la que uno carece, lo que a uno le hace falta. Si, por ejemplo, yo vivo una vida de mentira, Él se va a presentar como yo soy la verdad. Y entonces eso va a chocar con lo que representa mi vida. Y es lo que hace exactamente en estas 7 iglesias. Él se presenta, los títulos que Él se atribuye son los que necesita esa iglesia escuchar de quién es Jesús. Aquí pues arranca el primer versículo del capítulo 2 como acaba el último versículo del capítulo 1. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es decir, que se presenta, se pasea entre las iglesias y es Él que sostiene a todo lo que es el equipo pastoral, el equipo de liderazgo. Es decir, si la pastoral de una iglesia está de pie y se mantiene, es porque es Cristo que los mantiene. Si no, humanamente sería imposible. Es gracias a sus fuerzas que Él puede dar y que nos da la responsabilidad de poder comunicar su palabra conforme a su voluntad, ser fiel a lo que está escrito. En esta iglesia de Éfeso, pues les está diciendo, yo soy el que os sostiene. Y al sostenernos, su presencia se puede manifestar con nosotros y no podremos jamás cumplir su voluntad si no es Él que nos sostiene. Y eso en nuestra vida personal como cristianos es lo mismo. Dependemos de que Él nos sostenga, dependemos del Espíritu Santo en nuestra vida. Nadie por sus propias fuerzas puede mantenerse fiel a Dios. Nadie. Si uno cree que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque la gloria se la tiene que llevar Él. Todo depende de Él, es para Él y por Él. Y cuando eso lo tenemos claro es cuando ya podremos pues, funcionar mejor, seguir adelante. Es como cierto rango evangélico que vamos a atacar al diablo y lo vamos a pisar debajo de él. No, Santiago dice resiste, resiste y Él huirá de ti. No somos quienes, ni los ángeles se enfrentan al enemigo así, sino que lo encomiendan a Dios. Le dice, mira, que Dios te reprenda. Tenemos que saber siempre cuál es nuestra posición frente a Jesús. Aquí Éfeso, pues bueno, hacía muchas cosas, hacía muchas obras, pero bueno, le pasó que él había perdido su primer amor. Y bueno, no sé aquí cuántos nos hemos enamorado alguna vez en la vida. Te salen esas maripositas, ¿no? En el ombligo o en todo el cuerpo, ¿no? Depende del enamoramiento. Pero
No sé por qué, que al pasar el tiempo parece que la mariposa se fue por ahí a otro prado. Dice, ¿qué pasó? Ya no es lo que era. Y era un poco el reproche que recibía esta iglesia, ¿no? Tantas cosas. Entonces, por eso Él se presenta. Si haces cosas, si haces obras, es porque yo te sostengo. No te fíes de tus propias fuerzas, no te fíes de tu propia energía. Dependes de mí. A la siguiente iglesia, a la iglesia de Esmirna, era una iglesia perseguida. Era una iglesia que sufría mucha persecución por causa de su fe. Entonces Jesús se presenta, yo soy el primero y el postrero. Es decir, no tengo ni principio ni tengo final. Es increíble, ¿no? Él se presenta así, yo soy el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué Él se presenta así? Porque en esa iglesia muchos estaban muriendo por causa de su fe. Entonces esa era una presentación de ánimo y de aliento para ellos. Tranquilo, si te van a matar por causa de mi nombre, por causa de tu fe depositada en mí, es la primera muerte, no es problema. No tendrán acceso a la segunda muerte, soy yo que tengo las llaves del Hades, de la muerte. Soy yo quien tengo las llaves de ese imperio. No temas por lo que vas a padecer por causa de mi nombre. Y eso era pues algo tremendo para ellos. Y Jesús era la prueba. Él murió y resucitó. Es decir, la muerte no lo pudo retener. Por eso Él se presenta con esa carta de presentación. Y es la cuarta vez ya en el Apocalipsis que se menciona a sí mismo como el primero y el postrero. Entonces, en esta iglesia había alguno que otro. Vemos que si leéis las cartas en casa veréis que se dirige tanto a la iglesia como a veces hay algún nombre de algún individuo que resalta, o por algo muy bueno o por algo muy malo que está haciendo y que los demás están aceptando. Es decir, que él se entera de lo que ocurre en la iglesia a nivel global, pero también sabe muy bien lo que ocurre al nivel individual de cada uno. Yo soy el que estuvo muerto y el que vive. Abraham había entendido eso. Sabía que él creía en un Dios todopoderoso, en un Dios que resucita a los muertos. Cuando Dios le pide a su hijo, mira, dame tu hijo, al único que tienes. En Hebreos 11 nos revela que él creía en la resurrección de los muertos. Y por eso él estaba dispuesto a sacrificarlo. Dice, si él me ha prometido una descendencia, es ilógico que yo mate a mi hijo y que luego no tenga descendencia. Pero si me lo pide, lo voy a hacer. De alguna forma, él va a arreglar esto. Y ya sabemos la historia donde en el momento que él iba a hacer ese gesto de matar a su propio hijo, Dios mismo lo para y le dice, no hace falta que lo hagas. Yo ya veo que yo estoy en primer lugar. Yo ya veo que tú estabas dispuesto a hacer eso que yo te había pedido. Ahí Abraham entendió que Dios no aceptaba sacrificios humanos, porque él venía un poco de ahí, de Ur de los Caldeos. Era algo normal sacrificar humanos a los dioses. Y ahí entendió que Jehová no aceptaba ningún sacrificio humano, porque en el futuro iba a haber un sacrificio único y perfecto, que era el mismo Hijo de Dios, que es Cristo, al cual la muerte no tuvo ningún poder sobre él. En la iglesia de Pérgamo, que es la siguiente, él se presenta como la espada aguda de dos filos. Él se presenta a sí mismo como un arma. Y a veces podemos pensar, bueno, esta es una espada, y la espada pues nos recuerda Efesios 6, que la palabra de Dios es una espada más cortante que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Pero no se trata de esa espada, sino de una espada que ejecuta muerte, que va a vengar a aquellos que hacen daño a su iglesia. Y dice, tranquilo, soy yo, soy una espada de doble filo. Entonces, al mismo tiempo que reprende a la iglesia, porque hay cosas que no están correctas en su forma de proceder, dice, al mismo tiempo, tú arrepiéntete, haz las cosas correctas, pero yo me encargaré de aquellos que te están haciendo daño. Es un poco lo que pasó, por ejemplo, con el pueblo de Israel. Cuando fue llevado en cautividad a Babilonia, pues
al mismo tiempo hacía parte de la voluntad de Dios, donde tenían que pasar 70 años en cautividad en Babilonia por causa de su idolatría. Pero al mismo tiempo el abuso de los babilonios respecto a los israelitas hizo que Dios mismo ejecutara juicio sobre Babilonia. Y por eso luego más tarde vinieron los medos y los persas y arrasaron con Babilonia. Así que es Él el que ejecuta, es Él que decide, es Él que hace justicia. Y esto también nos habla, respecto a la muerte, que hay cosas donde en nuestra vida nosotros tenemos que decidir morir, darle muerte. Hay áreas en nuestra vida que a lo mejor mantenemos muy vivo, cosas ocultas de nuestro corazón y que no queremos ni deseamos morir a ello. Y Dios está ahí con su espada. Muere a eso. Renuncia a esto. Entrégame esta área de tu vida. Si no, no puedes seguir creciendo. Si no, estás estancado. Y nos toca a nosotros pues tomar una decisión. Y lo que pasaba en esta iglesia de Pérgamo es que estaba en una ubicación muy difícil, porque había una enorme persecución a la iglesia. Porque dice, ahí donde estás, mora Satanás. O sea, estás en un lugar geográfico que es tremendo. Entonces hay lugares geográficos en el mundo donde la iglesia es muchísimo más perseguida a nivel físico que en otras zonas geográficas. Y los de esta iglesia han decidido no moverse de ahí, han decidido no escapar, sino mantenerse ahí. Y por eso Jesús mismo dijo, yo voy a ser de espada para ti. Yo mismo ejecutaré justicia. Luego tenemos a la iglesia de Tiatira, donde Jesús mismo se presenta como el Hijo de Dios. Ahí nos habla de su divinidad. Hay muchos hoy en día que creen que Jesús solo fue un humano, que fue un gran profeta, que fue un gran hombre y tal, pero Él se presenta como el Hijo de Dios. Él vino a servir al Padre para hacer su voluntad, pero como hijo, ¿qué le pasa a un hijo? Recibe una herencia. Entonces, hay hijos que tendrán suerte, más que otros, porque dicen, bueno, me va a tocar una buena herencia. Otros dirán, madre mía, las deudas que me van a caer encima. Pero Dios es rico. A Él le pertenece el oro, la plata y todo lo que uno pueda imaginar. Y Jesús dijo que nosotros seremos herederos y coherederos con Él. Así que Él se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Qué hace el fuego? Refina, purifica, te quita todas las cosas que no pueden resistir al fuego. Y así es su mirada. Es increíble cuando tú te imaginas a Jesús mirándote con esos ojos, mirando tu mente, tus pensamientos, mirando tus intenciones. A Él no le podemos ocultar nada. Aquí podemos engañar a todo el mundo y hacer creer a todo el mundo que somos de una forma. Mira qué buen cristianito soy. ¿Lo has visto? Pero luego, en casa, en tu cuarto, frente al ordenador o frente a lo que sea, la mirada de Jesús están siempre ahí fijos sobre nosotros las 24 horas del día. Somos nosotros que tenemos una especie de agenda para Dios, ¿no? Mira, este momento te lo dedico a ti. Voy a tener mi devocional. Y luego como que cerramos el chip y pensamos que Él no sigue ahí. Él sigue ahí, presente. Las 24 horas, todo el rato. Somos nosotros que a veces decimos, no, ahora hago mis cosas, hago mi vida, hago mi ritmo y tal. Y a veces puede que vivamos dualidades en nosotros, realidades opuestas, y por eso no podemos producir buen fruto. Esos ojos, esa mirada de fuego de Jesús, nos sigue recordando hoy en día a lo que nosotros tenemos que morir. Y cuando habla de los pies semejantes al bronce bruñido, ya lo habíamos mencionado en el capítulo 1, pero el bronce era algo que se usaba mucho en la época de Juan como decoración en los hogares. O sea, cuando tú ibas a una casa, hoy en día, pues no sé, la decoración de las casas pueden ser cuadros, pueden ser
la chequera no, porque si no te la... Cosas bonitas que uno pone, pues de aquellas, la decoración bonita eran ornamentos de bronce. Y eso nos habla de lo que uno ve desde afuera. Tenemos que reflejar a Cristo. Cuando te ven a ti, te tienen que ver a Cristo. Si te dicen, oye, qué buena persona eres, pues hay algo que no funciona en nosotros, porque no tenemos que ser buenas personas, tenemos que ser el reflejo de Cristo. Ellos tienen que ver a Dios en nosotros. La iglesia de Sardis, Cristo se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Así que aquí las cartas han sido 7 iglesias elegidas, pero es sobre todo por causa del número 7. Si el número importante eran 12, hubieran habido 12 cartas. Pero el enfoque de Cristo es el 7. El 7 lo representa Él, es el número de la perfección. El 6 es número de hombre. Y en el Apocalipsis pues, nos habla también de una trinidad satánica, del 666, donde habrá el anticristo, el falso profeta y el mismo diablo, que va a tratar, pues, en los últimos tiempos, gobernar este mundo a su antojo. Pero Dios es completo. Cuando aquí nos habla de los 7 espíritus, no es que haya 7 espíritus, hay mucha simbología en el Apocalipsis, sino que nos habla de su perfección, la perfección de Dios. Él tiene todo el poder para mantenernos fieles a Él a través de su Espíritu Santo. Y cuando nos habla aquí de las 7 estrellas, vuelve a mencionar a los que son líderes, por usar esta palabra, en las iglesias. Cristo sostiene al equipo de liderazgo de las iglesias siempre y cuando ellos se mantienen fieles a su palabra y donde la carga que tienen es de comunicar toda la verdad de la Biblia a la congregación. Es como que en función de cómo es el liderazgo se verá reflejado en la salud espiritual de la iglesia. Es decir, que Dios demandará más, mucho más a los pastores que a los miembros, aunque no quiere decir que alguno se podrá escapar, sino que todos vamos a comparecer delante de su presencia. Otra iglesia es la de Filadelfia. Bueno, aquí no es Filadelfia, es Filadelfia, con L. No se trata del queso de untar, tampoco. Pero aquí Cristo se presenta como el santo, el verdadero. Entonces, cuando Él se presenta así, esta es la única iglesia de las 7 donde Dios no le reprocha nada. Es increíble, 7 iglesias y a 6 iglesias les dice, mira, tengo contra ti esto, arrepiéntete de esto, hay esto que no funciona, hay esto que hace bien y hay esto que no lo haces tan bien, pero solo hay una iglesia. Entonces, si hablamos de porcentajes, realmente son pocas iglesias en el mundo que realmente están conforme a la voluntad de Dios al 100%. Y donde es importante que nunca creamos que somos la última Coca-Cola en el desierto, sino es importante que estemos bien pendientes. Ok, ¿cómo estoy, Señor? ¿Cómo vamos juntos? ¿Cómo estamos en nuestro caminar? ¿Estamos bien? ¿Falta algo? Entonces, Él se presenta como el santo y revela algo de su carácter, algo de sus atributos. Cuando adoramos aquí, cuando nos reunimos y cantamos sobre Cristo, ¿hasta qué punto soy consciente de que estoy delante del 3 veces santo? O canto, pero mi cabeza, mi mente está totalmente en otro sitio. Él se llama así el verdadero. En Él no hay mentira. Ninguna mentira. Y humanamente uno piensa, bueno, una mentirijilla, ¿no? No pasa nada. Hay mentirijillas que no son tan graves. Pero frente a Dios, que tú sí sea sí, que tú no sea no.
Es tan importante el lenguaje que usamos, las palabras que usamos. Cuando tú ves lo que Jesús habló mientras estaba en medio del ser humano, no pronunció ni una sola palabra de más ni de menos, sino las justas. Entonces, cuando alguien te tiene que prometer algo, mira, es que esto es así, te prometo que es verdad. ¡Wow! Si necesitas prometer es que ya no eres una persona de mucha palabra. Y si lo tienes que jurar por la cabeza de tu abuela, pues es aún mucho menos creíble, sobre todo si ella ya no existe, ¿no? Pero hay personas que se la pasan, sí, que te juro que tal y que cual. No te fíes, porque una persona que tenga que usar justamente de juramento y de promesas, es decir, que no es de palabra. Se te tiene que conocer como una persona que cuando tú dices sí, se te cree, es sí. Cuando tú dices que no, ok, es no. Pero si te tienen que decir, ¿en serio? ¿Me lo jures? ¿Me prometes? Yo te dije que sí y punto. Ya lo verás en el tiempo si lo que te dije es cierto o no. Jesús se presenta como el que tiene la llave de David. ¿Qué llave es esa? Todos tenemos llaves, ¿no? Pero no esta. David se le profetizó que de su descendencia pues vendría un rey que gobernaría para siempre. Y eso se cumplió a través de Cristo. Él es descendiente de la línea mesiánica, ¿no? Y en el futuro será Él que va a gobernar este mundo durante el milenio. Y vemos la voluntad, el poder que tiene Cristo. Donde Él decide abrir, nadie puede cerrar. Y si Él dice, yo aquí cierro, por mucho que uno se empeñe, nadie podrá abrir. Entonces vemos su absoluta voluntad, su absoluto poder de decisión. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que acoplarnos a lo que Él quiere. Tenemos que buscar cuál es su voluntad y decir, ok, por ahí. No quiero yo montar mi chiringuito para Él. Mira, Dios, voy a hacer esto para ti. ¿Él te lo ha pedido? Si no te lo ha pedido, no lo hagas. Porque son obras muertas. Son obras que cuando pases por la prueba del fuego va a estar todo quemado. Él no busca gente que tenga iniciativa propia. Mira, voy a hacer esto para Dios. A ver qué tal me va a funcionar. Si Él no te ha mandado, si Él no te lo ha pedido, no lo hagas. En Hebreos 11 nos habla de la fe. Y la fe tiene que ver con la obediencia a la voz de Dios. Eso es la fe. Por la fe Abraham obedeció. No por la fe dijo, voy por ahí a ver qué se me ocurre. No, así no funciona. Es Él que abre y que cierra. La Odisea es una iglesia que crea como algo de náuseas a Dios. Es una iglesia, incluso lo puedo decir, que le da asco. Es una iglesia que profesa ser cristiana, pero de nombre. Pero es otra realidad. Es una iglesia autosuficiente. Tienen mucha pasta, tienen mucho dinero. Que tú dices que eres rico, y además esta iglesia piensa, no necesito a nadie. O sea, ni a Dios mismo. Porque nosotros somos autosuficientes. Nos las apañamos solitos. Y por eso Él se presenta como el Amén. Mira, soy yo quien voy a tener la última palabra. Es mi voluntad la que se va a cumplir. Y yo necesito testigos fieles que testifiquen de mí. Y cuando Él se presenta como el verdadero es porque ellos vivían en la mentira. Totalmente engañados por su soberbia, por su riqueza, por su autosuficiencia. Y Jesús, cuando hace el análisis de esta iglesia, pues le dice, ¿no te das cuenta que eres un desventurado, que eres un pobre, que eres ciego, que estás desnudo? O sea, uno se autoanaliza con los ojos materiales, físicamente, pero Dios ve más allá porque Él siempre habla al corazón. Él siempre nos va a hablar como Él nos ve, cómo estamos nosotros en nuestro interior. Y aunque ellos creen que lo tienen todo, que son autosuficientes, aquí Jesús les recuerda, mira, yo soy el principio de la creación de Dios. Es decir,
Soy aquel que he creado todo lo que existe. No hay nada antes de mí. Yo soy preeminente antes de todo. Y soy el que va a decidir el final de la historia de la humanidad también. Entonces, en estas cartas hay algo donde él pues repite a cada iglesia. He resaltado una frase que él repite a cada iglesia. Dentro de la particularidad de cada iglesia, esta frase la vamos a encontrar en las 7 cartas. Yo conozco tus obras. Es decir, que como iglesia pasamos por evaluación. Él evalúa a su iglesia. Él se pasea en el medio, mira todo lo que el Centro Cristiano Bethesda hace y él evalúa esas obras. Y necesitamos pasar por la evaluación suya, donde él mirará justamente con qué intención haces las obras que haces. ¿Cuál es tu motivación que hay en tu mente? ¿Realmente para glorificarlo a él? ¿Realmente es para que él sea resaltado? ¿O quieres tú destacar? ¿O quieres tú demostrar que eres mejor que otro? O incluso nos vamos a comparar con otra iglesia porque pensamos que lo hacemos mejor. No, yo conozco tus obras. Vemos que el juicio y el análisis que hace Jesús es iglesia por iglesia. Y ninguna iglesia se tiene que apuntar a otro. A veces los pequeños hermanos, cuando crecen juntos, y la mamá pregunta, ¿pero quién ha roto el vaso? Pero cada uno apunta al otro. Entonces, cuando Jesús está aquí presente y nos mira a nosotros, no miremos a derecha e izquierda, sino que Él mismo nos dice a cada uno, yo conozco tus obras, sé lo que has hecho hasta aquí. Y de todo lo que tú dices que has hecho por mí, si pasó todo eso por la prueba del fuego, ¿qué sobrevivirá? ¿Habrá oro al final del trayecto de esas obras? ¿Realmente tengo obras donde mi izquierda no sabe lo que hizo mi derecha? ¿Sabes? Todo lo que hacemos para Él, si Él no nos lo ha pedido, o si lo hacemos pues para sentirnos mejor, o para sentirnos menos culpables, o para sentirnos útiles, todo eso Dios lo va a evaluar. Todo lo que no sea Jesús es por ti. Solo te obedezco a ti. Hago esto porque tú me lo has pedido. Siento en mi corazón que tú me lo has pedido y quiero que solo tú seas glorificado a través de lo que yo voy a hacer o de lo que yo estoy haciendo. No quiero para nada compararme con nadie. ¿Sabes? La comparación es muy humano, es algo muy humano. Pero hay personas que harán las cosas mejor que tú y personas que harán las cosas peor que tú. Y no pasa nada, no pasa nada. En la parábola de los talentos, uno recibe 2 talentos, el otro recibe 5, y cada uno produce conforme a su capacidad. Y eso es lo que cuenta. Mira, lo que tengo lo pongo a tu disposición, porque yo quiero que tú seas glorificado a través de lo que yo hago. Y la otra cosa que él dice a todas las iglesias es esto. Lo podemos ver en cada una de las cartas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo estoy seguro que en nuestro interior Dios nos dice exactamente, mira, estás fallando en esto. O esto hace tiempo que te lo estoy pidiendo y no has movido ni un dedo. Y en la vida se trata pues de decisiones. El viernes se ha compartido con los jóvenes el tema de la importancia de tomar buenas decisiones. Hoy somos el resultado de las decisiones que hemos tomado en nuestro pasado. Pero las decisiones que tomemos en el presente van a repercutir en el presente y en el futuro. Entonces, la vida es corta, pasa rápido. Nuestra vida es un paréntesis. Y por eso tenemos que redimir el tiempo. Porque los tiempos son malos. ¿Qué te dice el Espíritu a tu oído? Respóndele a Él. Él está aquí, frente a ti, frente a mí, nos mira a los ojos, nos escanea nuestra mente, nuestro corazón y nos va a susurrar algo. Escúchale y responde a lo que Él te está pidiendo. Que el Señor te bendiga.
Y a los que nos siguen por las redes, damos gracias a Dios porque habéis podido compartir este tiempo con nosotros. Y es también válido para los que están detrás de la pantalla que podáis tomar ese tiempo de reflexión a solas delante de Dios y poder tomar una decisión de poder obedecer lo que Él nos está pidiendo. A nadie nos pide algo imposible, sino que a cada uno nos va a mostrar nuestro siguiente paso de fe. Y sepas que eres muy importante para Dios. Que Dios te bendiga.